Bienvenidos a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Soy Yadira Pimentel y es un placer acompañarles. El día de hoy estaremos hablando sobre una situación delicada y al mismo tiempo urgente, las enfermedades hepáticas por exceso de consumo de alcohol. Generalmente cuando se habla de exceso de consumo de alcohol se asocia a accidentes de tránsito, a consecuencias como la adicción, a situaciones sociales. Sin embargo, se deja de lado el órgano que sufre por este exceso, que es el hígado, ese órgano vital que filtra las toxinas, que nos ayuda en la digestión, que es vital para la vida. Y por eso hoy queremos hablar de esto. ¿Cuánto alcohol es demasiado alcohol que afecte el hígado? ¿Cuáles son las señales que nos dicen tienes que ir al especialista? Todo esto lo conversaremos con la doctora Cristi Perelló, hepatóloga del Hospital Metropolitano de Santiago. Bienvenida. Muchísimas gracias, Yadira, por la invitación. Gracias por venir. Hablemos de esta enfermedad en un país donde el consumo de alcohol es bastante elevado. Efectivamente, pues mira, la enfermedad hepática por consumo de alcohol es una de las principales causas de cirrosis, de trasplante hepático y de cáncer hepático. Es una enfermedad que es muy prevalente y de hecho está aumentando sobre todo en nosotras las mujeres. Sí, hay un aumento de la prevalencia de este tipo de consumo de sustancias y se ha atribuido que es la segunda causa de muerte en el año 2019 a nivel global, después de la enfermedad metabólica. O sea que estamos hablando de una enfermedad que tiene un impacto social muy, muy importante. Y de hecho a día de hoy hasta el 60% de las personas que ingresan en los hospitales por una enfermedad de hígado está asociada al consumo de alcohol. Pero el mensaje no creo que sea tan negativo, lo más importante es que es una enfermedad prevenible. Y eso es lo más importante y de eso queremos hablar bastante aquí, pero usted ha dado datos importantes. La prevalencia en mujeres que va creciendo, que es la segunda causa de muerte también. Y es poco lo que se habla. Siempre que mencionamos el consumo de alcohol, como decíamos al inicio, se enfoca en accidentes, en situaciones sociales que se dan. Sin embargo, hay un órgano que es el hígado, que es el que está recibiendo. Hablemos un poco de la importancia del hígado para enlazarla a cómo podemos prevenir el riesgo de una enfermedad hepática. Bueno, tú sabes que el hígado es el laboratorio del cuerpo. O sea, todo lo que entra por la boca tiene obligatoriamente que pasar por el hígado. Y el alcohol es un tóxico directo para las células del hígado, es decir, las mata. O sea, es un tóxico directo. Lo que hace el hígado en este caso es que cuando recibe esta sustancia que es tóxica, intenta metabolizarla a través de una enzima que tenemos para obtener un producto que sea menos tóxico, ¿no?, para el cuerpo. Pero es verdad que esto va a depender mucho de las cantidades que consumimos y la frecuencia con la que consumimos. Llegará un momento en que el hígado no pueda ser capaz de metabolizar todo este producto tóxico y lo que hace es que se acumula. O sea, es decir, el mismo hígado que se intenta metabolizar o limpiar este veneno obtiene también una dosis de ese efecto venenoso. Claro. Porque no es capaz de metabolizar todo lo rápido que se consume. Claro, y se queda ahí entonces haciendo un daño progresivo. Provoca un daño progresivo, provoca muerte de las células del hígado y claro, y eso causa inflamación. Pero lo más importante es que el hígado es un órgano que es muy noble, se regenera. O sea que en el momento en que tú retiras ese tóxico, pues el hígado vuelve otra vez a edificar todas estas células y a producir otra vez, a reparar ese daño que se ha producido. Es además un órgano bastante noble entonces. Es un órgano bastante noble, o sea que yo creo que debemos tratarlo con mucho cariño. Con mucho amor. ¿Pudiéramos hablar de tipos de enfermedades hepáticas y definirlas un poco? Mira, el alcohol provoca 3 tipos de situaciones en el hígado. Primero provoca la formación de grasa, la esteatosis, provoca esteatohepatitis, que significa inflamación de esa grasa que se provoca en el hígado, y tercero provoca fibrosis, es decir, provoca la aparición de cicatrices en el hígado. Entonces vamos a tener esta vertiente de situaciones que se van acumulando en el hígado y luego un concepto muy importante que quiero introducir es que hay otras enfermedades que también producen grasa en el hígado. Y es muy frecuente ver que existen una combinación de ambas cosas. Es decir, hay pacientes que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, que tienen diabetes, que tienen factores cardiometabólicos de riesgo
que pueden provocar la acumulación de grasa en el hígado, y luego hay un grupo de esta misma población que consume alcohol, ¿de acuerdo? Y esto, claro, doblemente provoca la acumulación de grasa, inflamación y fibrosis en el hígado. Y esto tiene una nueva denominación que se le llama Metal-D, que son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo metabólicos, que son los que te he comentado, y que además tienen un consumo de alcohol. Y esto, evidentemente, potencia el efecto y el daño que provoca a nivel hepático. Una combinación letal. Sí, definitivamente. Una bomba, sí. Una bomba, y qué bueno que podamos traer esto a la conversación para que nos alertemos y entendamos. No queremos, como decía la doctora, alarmarnos, pero sí como tener la información y la prevención a la mano. ¿Hay personas que son más propensas a otras a que el alcohol les afecte directamente el hígado? Sí, por supuesto. Hay personas que, no todo el mundo responde igual al consumo de alcohol. Hay personas que pueden ser más vulnerables a ese consumo, incluso consumiendo menos cantidad. Y en ese sentido, nosotras las mujeres somos mucho más sensibles que los hombres, y te voy a decir por qué. Tenemos mucha más grasa a nivel corporal que agua con respecto a los hombres. Esto que hace que el alcohol se acumule en los adipocitos y sea mucho más difícil eliminar el alcohol, con lo cual se queda circulando mucho más tiempo en la sangre, y eso pues nos hace más propensa a tener un daño. Nos coloca en una situación. Efectivamente. Y luego, segundo, lo que te he comentado previamente, las personas que tienen diabetes, las personas con sobrepeso u obesidad, son personas que ya de por sí, por tener estas enfermedades, tienen grasa y tienen inflamación en el hígado. Si a esto le añadimos el alcohol, que es un tóxico directo al hígado y que además también provoca más grasa, pues es una combinación letal. Total. Y los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica, o sea, pacientes que ya tienen una enfermedad en el hígado conocida, o sea, consumir o beber incluso pequeñas cantidades de alcohol puede ser muy dañino. O sea, concretamente en este grupo de personas no se recomienda el consumo de alcohol. Bueno, en sentido general, no hay ningún consumo de alcohol seguro, no hay ningún consumo de alcohol seguro. El único consumo seguro es no consumir nada. Y luego hay un factor de riesgo que es genético. Hay alteraciones genéticas que predispone a que unas personas tengan más daño en el hígado, incluso bebiendo menos cantidades de alcohol, o todo lo contrario, personas que beben mucho y tú ves que no tienen tanto daño a nivel hepático, y eso tiene que ver con la genética. Y estoy segura que hay personas que están diciendo, pero yo conozco a fulano que bebe de todo y nunca ha tenido ningún problema. Sin embargo, una persona que se toma una copa ocasional sí tiene la enfermedad. Estamos respondiendo a esta pregunta. No necesariamente tiene que ser una persona con un problema de adicción al alcohol que presente una enfermedad hepática, porque va a depender hasta de la genética. Correcto. Hasta de la genética. Correcto. Es un tema importante, doctora. ¿Hay diferencia entre las bebidas alcohólicas, digamos, que puedan afectar más, como cerveza, ron, vino, o en sentido general, alcohol? En sentido general, alcohol. O sea, no hay ninguna diferencia. El hígado no entiende si, bueno, me están dando una cerveza, me están dando una copita de vino que es de una buena marca o de una marca regular, o es una copita de vodka. El hígado lo que entiende es que le estás entrando alcohol, da igual. Otra cosa es las cantidades que se consume y la frecuencia. Y luego la diferencia que hay entre este tipo de sustancias es la graduación de alcohol. Evidentemente, la cerveza tiene una menor cantidad de grados de alcohol con respecto a una copa de vino o con respecto a una copa de ginebra o de vodka, etcétera, etcétera. Pero aquí lo más importante no es el tipo de bebida alcohólica, sino la frecuencia con la que consumes todos los días, consumes solamente los fines de semana y las cantidades. Y de hecho, en esta pregunta que me haces, aprovecho para hablar de que hay un consumo de alcohol que es mucho más dañino que el beber todos los días, y se le llama binge drinking, o es el consumo de alcohol por atracón. Es el consumo de alcohol que llevamos o que hacemos los fines de semana, ¿de acuerdo?, en un periodo de tiempo mucho más corto.
O sea, salimos de fiesta el viernes o el sábado, porque yo me lo merezco, y me bebo con la intención de emborracharme o de, bueno, no, ponerme un poco contento, y se ha visto que este consumo de alcohol por atracón, se llama por atracón, los fines de semana, es mucho más dañino que el beber todos los días. ¿Y qué decir, doctora, de esos juegos, entre comillas, que se hacen cuando ocurren estas salidas, de quién se bebe más rápido el shot, o algún reto, y si tú lo pierdes, entonces un shot, y si lo vuelves a perder, otro shot, y cuando vienen a ver, en un lapso de 30 minutos, fácilmente tienes media botella en el cuerpo? Efectivamente, es así. Es el atracón. El alcohol es una de las sustancias más adictivas que hay, incluso mucho más que la cocaína, y es causa principal de muerte en países occidentales como el nuestro. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Es verdad que el consumo de alcohol tiene un estigma importante. O sea, yo digo que el consumo de alcohol tiene una dualidad, ¿no? Porque socialmente está aceptado, o sea, el compartir, vamos a tomarnos una copa de vino, vamos a compartir, no está aceptado socialmente, pero también está muy estigmatizado. O sea, si te excedes en este consumo, pues pasas a ser incluso, o sea, hasta una lacra de la sociedad. Así es. Con lo cual la línea es muy delgada que hay entre ese consumo socialmente aceptado y luego pasar al otro bando. Entonces, esa dualidad hay que trabajarla, hay que trabajarla. Y como decimos, consumir de manera responsable. Ese es el llamado. Hacemos una pausa. La doctora Cristi Perelló, hepatóloga del HOMS, sigue con nosotros hablando sobre la enfermedad hepática por consumo excesivo de alcohol. Ya volvemos. Seguimos en Bienestar al Día conversando sobre la enfermedad hepática por alcohol. La doctora Cristi Perelló, hepatóloga del HOMS, está con nosotros. Hablemos de los síntomas, doctora. Si presenta síntomas la enfermedad hepática. La enfermedad hepática por consumo de alcohol, por lo general, no presenta síntomas más que cuando está en las fases ya finales de la enfermedad. Es una enfermedad muy silenciosa, por lo tanto, hay que hacer un llamado a las personas para que sepa que esta no es una enfermedad que vas a esperar tener algún tipo de síntomas. Los síntomas aparecen cuando está en fases muy avanzadas. ¿Y cuáles pueden ser? Pues la aparición de coloración amarillenta en la piel, en los ojos, enrojecimiento en las palmas de las manos, arañitas vasculares, pero estamos hablando de que son síntomas de una enfermedad avanzada, es decir, de una cirrosis. Que ya a partir de ahí hay que tomar medidas sumamente drásticas. A partir de ahí, la cirrosis es la etapa final de una fibrosis acumulativa en el hígado. Es decir, esto no hay retorno de una cirrosis hepática. Sí que puedes evitar que esta cirrosis vaya a peor con el consumo de alcohol. O sea, si no consumes alcohol, puedes detener la progresión en la enfermedad hepática. ¿Qué tratamientos o más bien qué tengo que hacer yo para saber si mi hígado está bien, para mantenerlo cuidado? Siendo este un órgano tan noble, ¿cómo puedo mantenerlo bien? Porque si sabemos que ya el tema del consumo de alcohol no necesariamente tiene que ser excesivo para yo tener una enfermedad hepática, porque puedo ser más propensa que mi vecina, que sí toma mucho y no le pasa nada, ¿cómo puedo yo estar segura de que mi hígado está bien? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque a ciencia cierta lo que tienes es que ir a buscar una revisión con un médico para que te ayude a poder obtener una historia clínica detallada sobre tu historial de consumo, la frecuencia, etcétera. Vamos a pedir analítica y esto nos va a permitir ver las enzimas hepáticas, es decir, las transaminasas cómo están, si están alteradas, si no están alteradas, y luego podemos evaluar a través de imágenes, o sea, desde una sonografía
hasta un fibroscan que nos permite ver la cantidad de fibrosis y de grasa que hay en el hígado, y en casos muy extremos donde estas pruebas no te orientan a la situación que puede haber en el hígado, requiere incluso hacer una biopsia hepática. O sea que tenemos un arsenal de pruebas de las que disponemos para poder evaluar lo que está ocurriendo en tu hígado, y yo te recomiendo que si eres una persona que consumes alcohol moderadamente, pues tengas una revisión habitual con tu médico para evaluar este tipo de para que estemos tranquilos, sí. Claro que sí. ¿Cómo se diagnostica? Usted habló de imágenes y todo esto, pero ampliamente, ¿cómo diagnostican ustedes los especialistas una enfermedad hepática y en qué etapa y lo que sigue a partir de un diagnóstico? Sí, es como te he comentado previamente, aquí lo más importante es hacer una historia clínica detallada. O sea, cuando te digo detallada es que el paciente nos pueda comentar honestamente cuál es la cantidad de bebida de alcohol que consume y cuál es la frecuencia. En esto hay una situación especial, es que como te dije, el alcohol estigma mucho, y por lo general el paciente no suele decir toda la cantidad de alcohol que consume, suele decir menos, pero porque piensa pues que pasa al otro lado de la línea, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces yo creo que en eso hay que ser honesto, hay que buscar ayuda, esto hay ayuda, y esa es la manera que nos va a nosotros a ayudar. Es lo más importante, la historia clínica detallada de cantidades y frecuencias, y nos vamos a apoyar con el resto de pruebas que te he comentado previamente. Tenemos un diagnóstico, tenemos una enfermedad hepática. ¿Qué sigue para ese paciente? ¿Cuáles son los cambios que ustedes les aconsejan? ¿Cuáles son los tratamientos que se llevan? Mira, tenemos dos vertientes de tratamiento. El tratamiento no farmacológico, en este caso es la abstinencia etílica, o sea, es no beber nada de alcohol, es el principal tratamiento, porque va a permitir que el hígado se regenere. Claro. O sea que simplemente con el dejar de consumir alcohol, o sea, no tenemos que pautar otro tipo de tratamiento, sino que ya el hígado de por sí, como te he dicho al principio, es un órgano muy noble, y cuando le quitas ese factor dañino, él solo va a ir regenerándose y va a intentar reparar ese daño acumulado durante años. Pero es verdad que hay otras vertientes del trastorno, ¿no?, por consumo de alcohol, que requiere intervención, pues manejo multidisciplinar de psiquiatras, de nutrición, o sea, un manejo en conjunto, porque en general podemos tener un paciente que tenga una adicción al consumo de alcohol, y en este caso tienes que tratar la adicción, en este caso. Y por lo general este tipo de pacientes están malnutridos. Entonces es muy importante la intervención del nutricionista, intentando adaptar un régimen dietético en función de la situación de cada paciente. O sea, no es una recomendación general, claro. O sea, es individualizada en función de las necesidades que tenga cada uno de los pacientes. Tendrás que reponer vitaminas, ácido fólico, cosas así, pero en sentido general va a depender de las carencias que ese paciente en concreto tenga. Cada paciente es una historia distinta. Cada paciente es una historia distinta, o sea, el tratamiento es individualizado y la recomendación no es universal, y esto es algo que hay que saberlo. Y es tan importante que sigamos hablando de esto, porque como bien decía la doctora, hay personas que tienen adicción al alcohol, y cuando el primer tratamiento que se le presenta es la abstinencia, o sea, no alcohol, hay una resistencia y hay personas que no acatan esto, entonces vienen las complicaciones, y de eso quisiera que la doctora pueda conversarnos. ¿Qué pasa cuando no se escucha al doctor, cuando no se hace lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las posibles complicaciones que un paciente ya diagnosticado con una enfermedad hepática pudiera presentar? Mira, las complicaciones derivan principalmente de la cirrosis hepática, es decir, de la etapa final de los daños producidos por el alcohol. O sea, el daño hepático provocado por el alcohol es un daño que ocurre de manera minuciosa, no ocurre de un día para otro, sino que es acumulativo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando aparece la cirrosis, vamos a tener las complicaciones derivadas de la cirrosis, como puede ser la hipertensión portal, es decir, un aumento de la presión
en las venas del hígado y eso conlleva a la aparición de complicaciones de tipo ascitis, varices esofágicas, la aparición de encefalopatía o incluso el cáncer de hígado. Son las principales complicaciones y además no olvidemos que el alcohol es una sustancia que no solamente provoca daño en el hígado, sino que también provoca daño a nivel de otros órganos, en el corazón, en el páncreas, en los riñones, y también puede provocar inflamación de esos órganos y puede provocar también cánceres a otros niveles, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de páncreas, etcétera, etcétera. Así que son complicaciones. Son muy complicaciones serias, muy relevantes. De hecho, el alcohol, te digo, es uno de los principales factores de enfermedades en general a nivel mundial que se atribuyen a esto. Tuve la oportunidad en una emergencia de ver a un paciente ya con una cirrosis hepática avanzada y su físico tenía mucha particularidad. Los brazos eran delgados, el estómago estaba bastante inflamado y tenía por dónde drenar todo este líquido. O sea, era un cuadro bastante complejo. Sí, eso es una cirrosis descompensada, o sea, es una cirrosis con aparición de complicaciones. Lo que te he dicho, por lo general estos pacientes están malnutridos, o sea, hay un exceso en el consumo de la masa muscular, hay que ir a trabajar ese aspecto nutricional. Y cuando aparecen este tipo de complicaciones como ascitis, hemorragia por varices, encefalopatía o incluso el cáncer de hígado, el tratamiento es el trasplante hepático. Wow. Pero es verdad que a día de hoy, en el paciente que tiene un consumo activo, esto es una situación un poco especial, porque, claro, no puedes estar bebiendo alcohol activamente para recibir un trasplante, evidentemente. No. Y esto es una situación que se ve mucho en otros países, en otras esferas, a nivel europeo, a nivel en América, que tienes que tener una abstinencia etílica para intentar ver si solamente la abstinencia mejora esta alteración que tienes. Finalmente, doctora, eso que hemos escuchado de que una copita de vino al día es buena para la salud, así escuchamos, ¿eh? Es un antioxidante natural, te relaja, que tiene beneficios, ¿sí o no? La respuesta es que no. A día de hoy es verdad que durante muchísimo tiempo se ha considerado que el consumo de una copa de vino tenía efectos a nivel cardiovascular. A día de hoy los estudios dicen que hay dudas sobre ese efecto. Lo que sí te puedo decir es que la ciencia a día de hoy no puede recomendar el consumo de alcohol como algo saludable. O sea, el consumo de alcohol no es saludable. El mejor consumo es no beber absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que te decía, no es esa recomendación que hemos escuchado durante muchísimo tiempo. Yo creo que el mensaje que tenemos que mandar a la audiencia es: si usted no bebe, no hay una razón para empezar a beber. Segundo, si usted bebe, beba con moderación, con conciencia y siendo educado en este tipo de conductas. Más claro de ahí, imposible, mis estimados. Muchísimas gracias, doctora Cristi Perelló, por acompañarnos hoy y por dejarnos este mensaje tan contundente en este tema tan importante sobre la enfermedad hepática por alcohol. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más en Bienestar al Día. Gracias. Gracias. Gracias por seguir con nosotros en Bienestar al Día. Si bien es cierto que el alcohol provoca daños en el hígado, no es la única sustancia que puede dañar este órgano tan importante y vital. Vamos a escuchar estos consejos de nuestra compañera Carolyn Cuevas para cuidar el hígado. Adelante. El hígado es un órgano increíblemente resistente, tanto así que para nosotros es fácil olvidarnos de que este también necesita cuidados. ¿Sabías que lo que comes, lo mucho que te mueves e incluso la forma en que consumes medicamentos pueden influir en su salud? Es por eso que en Bienestar al Día queremos que tengas en la mente estos siguientes consejos. Evita las hepatitis A, B y C. Algunas de las cosas que puedes hacer para lograrlo son: vacúnate. Las hepatitis A y B son enfermedades virales del hígado.
Si bien muchos niños ya han sido vacunados, muchos adultos no. Consulta a tu médico si tienes dudas. Practica sexo seguro. Las hepatitis B y C pueden convertirse en enfermedades crónicas que eventualmente podrían destruir el hígado. Estas se transmiten por la sangre o por otros fluidos corporales. Lávate las manos. Hacerlo puede protegerte de la hepatitis A, la cual se propaga por contacto con alimentos o agua contaminados. Use jabón y agua tibia inmediatamente después de usar el baño, después de cambiar un pañal y antes de preparar o comer alimentos. Mantén un peso saludable. Si padeces de obesidad o incluso de un ligero sobrepeso, corres el riesgo de padecer hígado graso, lo que puede provocar enfermedad del hígado graso no alcohólico. Esta es una de las enfermedades hepatíticas de mayor crecimiento. Bajar de peso puede ser fundamental para reducir tus riesgos. No compartas artículos de higiene personal. Por ejemplo, las afeitadoras o rasuradoras, los cepillos de dientes o los corta uñas, los artículos de manicure y pedicure. Estos suelen contener cantidades microscópicas de sangre u otros fluidos corporales que podrían estar contaminados. Sigue las instrucciones del especialista cuando tomes medicamentos. La ingesta incorrecta de medicamentos, ya sea por exceso o por usar el tipo de sustancia incorrecta o por mezclarlos con otros medicamentos no debidos, puede dañar tu hígado de forma importante. Recuerda nunca mezclar bebidas alcohólicas con otras drogas o medicamentos, incluso si no estás pensando consumirlos en el mismo momento. Cuidado con los suplementos. Informa a tu médico sobre cualquier medicamento de venta libre, suplementos y remedios naturales o herbales que estés tomando. Recuerda que las palabras orgánico o natural no quieren decir que el producto no sea dañino para tu salud hepática. Evita las agujas contaminadas. Recuerda que estas no solo se asocian con el consumo intravenoso de drogas ilícitas. Las prácticas de inyección inseguras, aunque poco frecuentes, pueden ocurrir por necesidades médicas y requieren seguimiento profesional inmediato. Recuerda además usar solo agujas limpias para la realización de tatuajes y perforaciones corporales. Busque atención médica si sospechas de haber estado expuesto o expuesta a sangre contaminada. Haz ejercicio regularmente. Esto promueve un hígado sano. Hacer ejercicio de forma constante ayuda a reducir la grasa hepática, bajar la inflamación y mejorar la circulación de la sangre hacia el hígado. Lleva una dieta equilibrada. Reduce las comidas altas en calorías, las grasas saturadas, los azúcares y los carbohidratos refinados como el pan blanco, el arroz blanco y la pasta regular. Para lograr una dieta balanceada, consume fibra, que puedes obtener de frutas frescas, verduras, pan y arroz integral. Es recomendable que limites la cantidad de carne roja y que cuando consumas lácteos elijas leche baja en grasa y solo pequeñas cantidades de queso. Es importante aclarar que es esencial que consumas grasas, pero grasas buenas, como esas que se encuentran en los aceites vegetales, los frutos secos, semillas y pescados. Recuerda que para la salud de todo tu cuerpo, la hidratación es esencial, así que toma mucha agua. Por último, te recomendamos que debes consumir alcohol responsablemente para mantener un hígado sano. Las bebidas alcohólicas pueden causar múltiples problemas de salud graves, entre los cuales se encuentran el daño o destrucción de las células hepáticas, causando cicatrices en el hígado. Consulta con tu médico sobre la cantidad de alcohol adecuada para ti. Para Bienestar al Día, Carolyn Cuevas. Llegamos al final de Bienestar al Día, agradeciendo su sintonía y nuevamente agradeciendo también la presencia de la doctora Cristi Perelló, hepatóloga del Hospital Metropolitano de Santiago, que nos habló y nos alertó sobre la enfermedad hepática por consumo de alcohol. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos en una próxima edición de Bienestar al Día. Hasta pronto.